Gracias. Bueno, ya me presentó. Agradezco la invitación. Me contaron un poco quiénes son ustedes, que la mayoría son arquitectos, algunos ingenieros. ¿Hay algo más que ingenieros y arquitectos? Técnicos dedicados a cosas relacionadas con la acústica. No es tan cierto lo que dijiste vos. Yo no vine a presentar las obras, pero podemos ver las obras. Vine a ver más que nada. Esta mañana estuve en la Escuela de Música de la Universidad viendo unas obras que se hicieron hace poco para construir aulas nuevas en la segunda etapa y modificar algunas aulas de la primera etapa. Entonces la idea por ahí es usar esa obra de excusa para contar algunos elementos bastante comunes a todas las obras de acústica y arquitectura y quizá tener sí un momento para charlar, me parece interesante ya que estamos acá, la relación entre el acústico y el arquitecto, la relación entre cómo entra en un acústico una obra, qué dificultades se encuentra, qué problemas se puede tener. Me parece que es interesante y quizás sí eso lo podamos ejemplificar con estas obras grandes, donde la escala es otra realmente, ¿no? Yo sé que dieron bastante de acústica ustedes hasta acá, pero me gustaría repasar algunas cosas muy básicas para, qué sé yo, decirlas de nuevo. Siempre es bueno repasar un poquito el ABC mínimo. Y el primer ABC que tenemos en acústica es que, obviamente, el sonido, siempre hablamos de sonido como una percepción, una realidad perceptual del ser humano, una representación mental, y en general en acústica se distingue el sonido como lo que está acá adentro, lo que cada uno logra vivenciar, digamos, como una experiencia mental, de lo que es la física y las ondas. Generalmente es muy común que aún los profesionales confundan ondas con sonido. Y las ondas son la causa de última del sonido, o una de las causas del sonido, puede haber otras. Puede ser intrínseco un sonido. Cuando soñamos, uno sueña con sonidos, puede tener alucinaciones. Pero en general, en lo que nos interesa a nosotros, uno percibe sonido cuando hay un estímulo físico exterior que son las ondas. Digo, para separar las dos definiciones comunes de sonido. Y con esto podemos desambiguar muy fácilmente el famoso chiste, si se cae un árbol en un bosque desierto, ¿hay sonido? ¿Cómo lo responderían ustedes? Claro, si lo definimos como física, sí, obviamente hay ondas. Si lo definimos como una representación mental, una percepción, no. O sea que no es que es contradictorio el ejemplo. El ejemplo simplemente está poniendo el eje en la dualidad del concepto de sonido. Por eso que en ciencia, generalmente, para romper esa dualidad, distinguimos entre estímulo acústico u ondas acústicas o señales acústicas y sonido propiamente dicho, que es lo que tenemos acá dentro de la cabeza. Que puede haber sonido sin señales acústicas. ¿Sí o no? Todos piensen en Let It Be, de los Beatles. Todos lo conocemos. Cierren los ojos y piensen en Let It Be. No quiero ver un ojo. Con la voz de McCartney, famosa, lo tienen todas. Bueno, ahí donde está McCartney, no está McCartney acá. Lamentablemente, podría venir, pero no viene acá. Va a la Central Station en Nueva York, nada más. ¿Y para qué ese sonido? ¿Cuál es la idea para qué tenemos ese sentido de la audición que nos permite, básicamente, según los antropólogos, para dos cosas? Para obtener información ambiental de cosas que ocurren afuera, digamos. Según los antropólogos, dijiste. Sí, antropólogos. Se dedican a eso. Por ejemplo, si hay un animal que nos puede llegar a atacar, o una presa que nos interese, o lo que sea. Información ambiental es vital para la subsistencia, obviamente, que todos los animales la tienen, o casi todos por lo menos. Y la segunda función, que es privativa del ser humano y es realmente muy importante, que es la comunicación oral. Tenemos incluso no solamente un oído muy preparado para la comunicación oral, sino que tenemos un núcleo en el cerebro, en la parte izquierda, el núcleo de Broca, que tiene la función esencial de descifrar el habla, de comprender la palabra hablada, que no tienen los monos, por ejemplo. Y aparentemente de ahí, de ese núcleo de Broca, saldría el hombre, saldríamos nosotros. Lo que nos define como seres humanos, que es el lenguaje sin duda, el lenguaje que implica la inteligencia, etcétera, etcétera, está localizado en un centro cortical muy especializado. Y está localizado en uno de los centros y no en los dos lóbulos
como casi todas las funciones perceptuales. Por ejemplo, cuando oímos un sonido en general, es una comunicación entre el lóbulo izquierdo y derecho. Pero cuando oímos la palabra, solamente la tenemos localizado en el lóbulo izquierdo. ¿Por qué? Porque es tan corta la distancia entre una sílaba y otra, o entre las inflexiones de un fonema, para detectar la diferencia entre una M y una P, entre mamá y papá, o entre lo que sea, es tan pequeño que si hubiera comunicación entre los hemisferios, el tiempo sería demasiado largo y no llegaríamos a entender un discurso hablado con ritmo. O sea que no es broma la cuestión auditiva para nosotros como seres humanos. Y estas dos funciones, la ambiental y la lingüística, según los antropólogos de nuevo, se unirían en la música. En la música usamos las dos cosas. Ni hablar cuando estamos oyendo una canción o generando una canción que tiene letra y música propiamente dicha, sino que también en la música se usa un ámbito en frecuencias y en intensidad tan grande como para el ambiente, pero con la rapidez de la palabra hablada. O sea, la música sería también un producto humano que aparece por tener ambas capacidades a la vez. Teorías de antropólogos. En cuanto a la pura, digamos, inserción nuestra en el ambiente en el que vivimos, en general, la visión que tenemos del mundo exterior nuclea todos los sentidos. Y en general, en el mundo natural, no en el mundo virtual de las computadoras, en el mundo natural, si yo veo un perro de aquel lado y ladra, lo veo todo del mismo lado. O sea, el ladrido, el perro, toda la constelación de sensaciones coincide con una fuente externa, digamos, que está por ahí, que es el perro ese. En esta charla vamos a ser todos realistas críticos. Si alguno tiene otra posición filosófica, la charlamos como un Malbec afuera. Pero estamos en Mendoza. Pero acá adentro somos realistas críticos. ¿Qué significa realismo crítico? Que las cosas existen. No voy a poner en duda la existencia del exterior a mi mente. Hay posiciones filosóficas que la niegan, el solipsismo, el idealismo radical. No, vamos a considerar que los perros existen, los violonchelos existen, las sopranos existen, esas cosas. Pero no vamos a ser ingenuos en el sentido de que nos vamos a creer que lo que percibimos es lo que es. Eso sería el realismo crítico, que es la posición de la ciencia. La ciencia considera que esas cosas existen, pero las estudia, no las toma ingenuamente como las vemos. Y para entender el mundo exterior tenemos a distancia dos sentidos especializados, la vista y el oído. Los demás son más sentidos de contacto, el tacto, el olfato. El olfato se puede discutir, el gusto, pero son más de contacto con sustancias, en el caso del olfato con química. En el caso de la vista y el oído no. Por estar ahí en un lugar y estar en medio del flujo de información, lo percibimos. Ahora, lo interesante es que tanto la vista como el oído, que son complementarias, tienen que coincidir en el perro para que corramos para el otro lado, digamos, y no nos muerda, tanto la vista como el oído usan estrategias completamente diferentes, opuestas. Veamos primero la vista. ¿Cuántas fuentes de luz hay? Digamos, cuando éramos cromañones, no ahora que hay lamparitas. Cuando éramos cromañones, nos levantamos de la cueva. Pero el fuego vino después. El sol y la luna de noche. O sea que en realidad, para los cromañones, el fuego ya fue casi como creación cultural, digamos, ¿no? El sol o la luna son una fuente por vez, que domina en todo caso. Veamos el sol. ¿Nos interesa el sol? Como ver el sol. ¿Alguien ve el sol alguna vez? Salvo que estemos en la playa. Claro, el sol no es para ver, es simplemente la fuente de energía que ilumina con luz y vemos los reflejos. De hecho, ahora no me están viendo, me están iluminando. No tengo una luz en mis ojos yo. Hay canciones con eso, pero no es mi caso. Están viendo el reflejo de las luces en mi cara. Y es un poco así funciona la luz. La luz funciona privilegiando la visión de reflejos. La fuente no importa, porque la fuente está. Digamos, salió el sol, ya está, no tengo que verlo para saber que está. Está todo iluminado. Me interesa si el reflejo en el auto, en el árbol, en el violonchelista. Y las estrategias perceptuales de Gestalt de la vista tienen que ver con los reflejos. ¿Vieron esas teorías de Gestalt que se han estudiado tanto? De cierre, buena forma, etcétera, etcétera. Todos tienen que ver con la vista y con los reflejos. En cambio, el sonido
¿Cuántas fuentes acústicas hay? Cuando éramos cromañón, digamos. ¿Cuántas había? Tantas como, qué sé yo, perros, tantos perros hay, animales, personas, ruidos naturales. Exacto. Y lo que me interesa a mí es el sonido del perro, de la fuente, no de los reflejos. Si estoy con un perro en una cueva, en una caverna, voy a tener reflejos por todos lados, como pasa en un teatro, que viene la fuente del escenario y se refleja en el cielo raso, en el piso, en las paredes. Pero nuestro sistema perceptual es exactamente al revés que la vista. Tiende a evitar los reflejos. La estrategia perceptual del oído es eliminar reflejos. Y lo hacemos con mecanismos innatos, los tenemos de nacimiento. No sé si han estudiado el efecto Haas, el efecto precedencia, que hace que, aunque yo voy a hablar así ahora, ¿cuántos yo hay acá? ¿Cuántos yo están escuchando? ¿Cuántos yoes están escuchando? ¿Varios? ¿Yo soy varios? O sea, tengo un principio de esquizofrenia, pero todavía no es tan grave. No es tan grave. No somos manada, exactamente. Me estoy tratando bien, digamos. La medicación me está controlando. Ustedes están oyendo a una persona hablando. Lo de persona sería una gentileza de su parte. Pero sin embargo están recibiendo información del techo, del piso, de la pared. Si tuviéramos un micrófono, o lo pueden tener en el curso, y ver de dónde viene la información, están recibiendo información por todos lados. ¿Por qué no oyen un yo en el techo? O un yo en el piso, o un yo en la pared. ¿Por qué no lo oyen? Si está la información. Hay un mecanismo que elimina los reflejos, que es inconsciente, y se llama efecto precedencia, o efecto Haas. Que en acústica de sala es fundamental. Porque cuando ese mecanismo se rompe, ¿qué aparece? Cuando uno empieza a oír un sonido de una pared. ¿Cómo se llama eso? Eco, exactamente. En una sala es un defecto, muy grave a veces. Es decir, los reflejos no son malos cuando pasan ese mecanismo de integración temporal que tenemos en nuestras cabezas. Entonces, cuando uno hace una sala, cualquier sala, el Colón, el Concertgebouw de Ámsterdam o cualquiera, tiene que tener cuidado en que ese principio de precedencia funcione bien. Y no es fácil eso, porque en realidad todos tenemos un poco diferente ese principio de precedencia. Así como hay altos, bajos, gordos, flacos, habría que decir altes, bajes, gordes, flaques. También ese mecanismo no es común exactamente igual para todos. Esto como cosa central, porque generalmente lo se dicen y son cosas muy importantes para la acústica práctica en la vida cotidiana. Y si esto lo trasladamos a la acústica arquitectónica, nos vamos a meter ahora en eso, en la acústica arquitectónica uno podría decir que hay lugares con buena acústica o con mala acústica. ¿Existe la buena acústica o la mala acústica? Yo nunca vi arquitectos tímidos en mi vida, así que no. Eso, un poco de onda. ¿Sí? Exactamente. Buena o mala acústica significa ¿para qué? Y ahí está. Si ponemos el para qué, ahí te puedo estar de acuerdo. Una buena acústica para grabar un disco. Bueno, está claro, hay malas y buenas. Pero esa buena acústica para grabar un disco puede ser mala para un cantante que está ensayando. O para un grupo de metales que está tocando. Para alguien que está hablando. Para alguien que está hablando, exacto. O sea que en realidad la buena y la mala acústica son siempre en función de la cosa que se va a hacer ahí. Y es la primera pregunta que se hace. Cuando uno va a una reunión de arquitectos y lo convocan para una obra, seguramente ustedes estarán haciendo esto, o lo harán más adelante, o serán arquitectos que convoquen un acústico o lo que sea. Cuando se arman las primeras reuniones, los primeros rounds del combate, digamos, ¿no? en una mesa grande con 20 tipos ahí, la pregunta que hacemos siempre, ¿para qué quieren esto? O sea, porque ponen planos y empiezan a tirar cosas. ¿Sí? ¿Para qué lo quieren? La respuesta que nunca queremos oír y que siempre dan, ¿cuál es? Para todo. Para todo. Para todo. Ah, ¿quieren poner Parsifal de Wagner acá? No, bueno, entonces no es para todo. Y ahí cuando empieza a ver lo que cuesta para todo, empiezan a querer para pocas cosas. Pero en general está esa idea. El para qué es el elemento clave. Generar en acústica, hacer algo muy bueno por una función sola, es factible. No digo que sea fácil, pero es factible. Hacer algo muy bueno para muchas funciones generalmente es imposible.
por más que alguno use acústica variable. El para todo bien casi no existe. Puede ser más o menos bien para muchas cosas, pero es más o menos, nunca de excelencia. Y cuando uno habla de calidad acústica para una función, cualquiera que sea, se toman en cuenta dos elementos básicos. Primer elemento básico, que el nivel de ruido de fondo de ese lugar sea compatible con esa función. Por ejemplo, si estamos grabando en una sala de grabación, el nivel de ruido tiene que ser extremadamente bajo. Mucho más bajo incluso que para una sala de conciertos. ¿Por qué? En la sala de conciertos oímos con nuestros oídos. Y el ruido del público generalmente no es cero. Por respirar, por moverse, sin que haga ruido especialmente, sin que esté hablando ni bebiendo caramelos. Pero ya ese nivel de ruido de público tiene un valor. En la sala de grabaciones no está ese nivel de ruido de público y además están los micrófonos, que son extremadamente sensibles. Un micrófono detecta cosas que el oído no. Entonces, si queremos hacer una grabación con niveles muy bajos de emisión de señal, el nivel de ruido de fondo en la sala tiene que ser bajísimo, sobre todo en baja frecuencia. Esos sonidos de menos de 100 Hz, que son insoportables, que aparecen en los micrófonos. Uno generalmente no los oye cuando está así con el oído solo. O sea, el nivel de ruido de fondo es lo que determina en gran medida la capacidad de ese lugar para la función. Y ahí vamos subiendo hasta tener un nivel de ruido de fondo para una oficina, para un dormitorio, para un local comercial, para un restaurante. Generalmente, no sé cómo estará en Mendoza, pero en Buenos Aires los lugares públicos tienen muy mala acústica. Es decir, uno va a un restaurante y no puede hablar. Y uno va al restaurante a comer cómodo y a charlar con la persona que tiene enfrente y no a gritar. Pero eso es un tema cultural, porque los mecanismos para arreglar son muy sencillos. Ustedes como arquitectos los van a poder emplear sin ningún problema, sin llamar a un acústico. Pero es un tema de que no hay conciencia de que eso es importante. En mi caso particular y de muchos amigos míos, hacemos así. Restaurante y nos vamos, si no nos gusta la acústica. Por más que sea buena la comida, por más que... Sí, porque uno quiere pasar un buen momento en un restaurante. Cuestan muy caros y aparte de comer rico, tomar rico, poder charlar. En mi caso, hay gente que no, que le interesa más otra cosa. En general, uno diría, bueno, ¿por qué no hacemos muy bajo nivel de ruido para todo? Hay un problema de costo. En general, bajar el nivel de ruido general de un espacio cualquiera es carísimo. O sea, cuanto más bajo es el nivel de ruido, más plata hay que poner. En el caso de un estudio de grabación ya entra en niveles demenciales, o de salas de concierto, que hay que colocar una caja dentro de otra caja, con resortes, goma. El costo es increíble. Ahí sí podemos hablar, si quieren, después, sobre la ballena del centro Kirchner, que está toda montada sobre goma. Un gran huevo para 2.000 personas, más 100 músicos, más el hormigón y todo flotando en goma. O sea, no pregunten el costo que tuvo eso, obviamente, pero se justificaba, porque de otra manera hubiera sido una sala de un nivel mucho menor. Entonces tenemos la primera condición, el nivel de ruido. El nivel de ruido, yo sé que han visto cosas de estas ustedes, pero está bueno repasarlas. Y en general hay tablas en los libros de acústica, en ciertas normas IRAM, las leyes, la ley 1540 de la Ciudad de Buenos Aires indica los niveles de ruido máximo por función. Hay tablas donde uno puede ir a buscar el nivel de diseño de un dormitorio, de un restaurante, de lo que sea. Un tema interesante que no lo vamos a tratar acá especialmente, pero sí me parece, o dos temitas interesantes que tienen que ver con esto de cultura. Y primero la parte del sueño. Repito, yo no vivo en Mendoza, no he vivido en Mendoza nunca, o sea, he estado siempre de paso, y generalmente me voy tan mareado que no me acuerdo de nada después de estar en Mendoza. Me cuesta invocar el avión después, ¿no? Pero en Capital, yo vivo en La Plata, pero también hay bastante, los dormitorios que dan al tránsito, a la calle, son muy ruidosos en general, pero la gente se acostumbra a dormir ahí. Uno mide niveles de 70 decibeles, una cosa así, y duerme. Sin embargo, se han hecho estudios muy interesantes
en relación al descanso real, al descanso profundo y al nivel de ruido. Y lo que sea, eso, la Organización Mundial de la Salud tiene un escrito específico sobre este tema, hecho por Thor Kilmann, lo he visto, lo he conocido, que estudió mucha gente que dormía toda su vida, digo, mucho tiempo, en lugares muy tranquilos, más o menos, o muy ruidosos. Todos decían que dormían 8 horas por día, más o menos, o sea que no tenían insomnio, no tenían ningún trastorno del sueño, que es otro tema aparte. Pero ¿qué pasa? Las personas que dormían en ambiente tranquilo lograban varias veces por noche lograr el sueño profundo, el sueño morro, movimientos oculares rápidos, que es el momento en el que uno sueña. Es un momento muy profundo que ocurre tiene varios episodios de la noche. Unos dicen que recuerda el último que tuvo en el momento de despertarse, pero en general tiene más. Y en esos momentos, según los expertos, yo no soy experto en eso ni parecido, pero según los expertos, en ese momento es cuando uno descansa en serio, cuando uno aparentemente hace lo que se hace al dormir, que es limpiar un poco la cabeza, tirar los recuerdos que no sirven, fijar los recuerdos importantes, o sea, como baldear el patio. Uno le da un baldazo al patio y al día siguiente está más descansado. Las personas con dormitorios tranquilos perfectamente podían dormir y tener esos sueños more profundos. En cambio, las personas que dormían en lugares mucho más ruidosos, dormían 8 horas, pero no tenían esos episodios o los tenían en mucho menor cantidad. O sea que las 8 horas no eran un sueño reparador, era un sueño bastante superficial. Claro, esa persona se levanta a la mañana, cansada porque no durmió bien, se pelea con la mujer o el marido, no sé, elijan lo que les guste, con el marido o la esposa, para ser correcto. Se pelea porque sé yo. Toma un micro de 1 hora para ir a trabajar, lo pisan, el tipo no le paran esta serie de cosas, se pelea con el jefe, lo verduguea, le hace más de trabajo que corresponde, otra hora de vuelta, se pelea de nuevo con la mujer, se va a dormir 8 horas, vuelve, así todos los días. Bueno, el dormir mal, según Thor Kilmann y la Organización Mundial de la Salud, es uno de los factores principales del estrés urbano. Las personas que tienen todo eso, pero duermen bien, y se la bancan, más o menos. Aunque se pelee con el esposo, el marido, o con el jefe y demás. Pero logran más o menos pilotearla. Las personas que, aparte de eso, tienen mal sueño, desarrollan hipertensión arterial, cardiopatías, todas las consecuencias del estrés, que son, en el fondo, la muerte, porque el estrés, en última instancia, termina con problemas graves. O sea que el nivel de ruido en los dormitorios es esencial para la salud de uno, no solamente para... no es un elemento de confort nada más, es un elemento de confort y salud. Y el siguiente es lo que tiene que ver con la agresividad urbana, que en las ciudades grandes es tremenda, ¿no es cierto? En Buenos Aires, supongo que van de acá a Buenos Aires, ven la diferencia. Yo lo noto de La Plata, que es una ciudad de 600.000 habitantes, pero mucho más tranquila en ese punto. Qué sé yo, hace un tiempo me tomé un colectivo en Capital, una señora bastante pesada me pisó durante un buen rato. Yo hasta le dije, mi señora me está pisando, y se enojó conmigo, porque le dije que estaba pisando. Es decir, la gente está muy loca en esos lugares. Un experimento que se hizo en Francia en 1988, en la zona de las Tullerías, un bar muy lindo. Trabajaron alumnos de la Universidad de París 6, de la Sorbonne, de acústica, que reemplazaron a los mozos. Era un experimento típico universitario. Todos los chicos que eran mozos de mentira, le tiraban un vaso de agua a uno de los clientes que estaban, los parroquianos del bar. Y es notable cómo está registrada el nivel de agresión de la respuesta del que recibía el agua en su cuerpo en función del nivel de ruido. Y había un punto de inflexión importantísimo. Cuando había poco ruido y recibía el bandejazo, disculpe, no, está bien, tráeme un trapo, qué sé yo. No, ningún problema, bueno, un chico, puede pasar. Seguían charlando. El punto de inflexión era cuando el nivel de ruido alcanzaba 60 decibeles. 60 decibeles, ¿ya saben lo que es más o menos? ¿Qué significa decibeles A? ¿Qué significa nivel acústico? Siguen siendo arquitectos tímidos. ¿Qué les pasa? Somos de Mendoza. Por eso es.
¿Qué pasa a los 60 decibeles A más o menos? ¿Es el nivel de qué? De una conversación en una cocina de una casa. Uno se levanta, está desayunando y charla, llevar a los chicos a la escuela vos, pagaste la cuenta, qué sé yo qué. ¿Quién es Víctor? Ese tipo de charlas que hay a la mañana. WhatsApp, vieron que es terrible WhatsApp. Más o menos son 60 decibeles. Si hay un ruido que supera eso, uno tiene que levantar la voz para superar ese nivel y la persona que está oyendo tiene que prestar mucha atención. Si en el bar se superan los 60 decibeles, 70 pónganle, que es bastante común en un bar, y más también en Buenos Aires, en esos lugares, la gente está hablando con un esfuerzo, tanto el que habla como el que oye. Y cuando le tiraban el agua, ya era, ya caliente la cosa. No. Y cuando era muy fuerte el nivel de ruido en el bar, en el cual hablar era muy difícil, hubo 2 casos de lo agarraron de la solapa, el pobre chico, lo tuvieron que venir a salvar a sus amigos. No, es una investigación universitaria, ¿no? Ya se le iban a poner. Es decir, el nivel de agresividad está muy relacionado con el nivel del entorno acústico en el cual vivimos. Así que esa era un poco las características, van mucho más allá de la acústica arquitectónica, pero sí es importante acá, porque esos 2 elementos lo pueden prever y lo pueden solucionar los arquitectos. O sea, ahí está el tema del poder de la profesión. Una obra bien hecha no tiene por qué tener niveles mayores al debido en los dormitorios, en un restaurante, en donde sea. O sea, que es un elemento más de la buena práctica de la profesión. En general, en arquitectura, por tradición, venimos de una tradición iluminista bastante particular, siempre se ha dado mucha bolilla a la parte visual y muy poca bolilla a la parte auditiva. Sin embargo, el comportamiento sonoro y el comportamiento visual son 2 manifestaciones de la arquitectura. Generalmente está muy mal pensar que alguien le pone la acústica a la obra. A mí me pone muy mal cuando me llaman con la obra terminada y ahora sé la acústica. No, pará, la acústica es la arquitectura. Si yo quiero levantar la losa, ¿puedo? No, ya está hecha. Entonces, no hago acústica, hago un lifting. Y generalmente, claro, poco así, les tiro un poco acá. Pero más que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la arquitectura tiene una manifestación sonora, tanto como la tiene lumínica o visual. Hay un libro magnífico, no sé si se llama Spaces Speak, de Salter y Bleser, está en inglés pero es un libro maravilloso, donde 2 arquitectos muy buenos de Norteamérica hablan de las consecuencias acústicas de la arquitectura y dan montones de ejemplos por todos lados, ejemplos muy interesantes. Yo les recomiendo, sí. Es de Bleser, creo que se escribe así, y Salter. ¿Puse bien? Sí, es una E. Los espacios hablan, digamos, dicho rápido en criollo. Un libro hermosísimo y aparte que tiene muchos ejemplos históricos de salas que andan bien, que andan mal, pero lugares en general no tan específicos. Otra más para terminar con la introducción y entrar más en tema. Otro estudio que se hizo en Grenoble, en Francia. Grenoble está casi pegando a Suiza, la parte sureste de Francia, por la Universidad de Grenoble, que tiene un laboratorio, un departamento de acústica muy poderoso, muy grande. Como dato, cuando se hizo la Ópera Bastille, la Bastilla, digamos, nueva, el acústico que trabajó en esa obra era de Grenoble. O sea, es un lugar muy importante de acústica. E hicieron un estudio en la ciudad de Grenoble, en Lyon y en, no sé, otra más, que no me acuerdo, de todos de la zona esa, ¿no? Del sureste francés, yendo a inmobiliarias. Fueron a una cantidad de inmobiliarias y le hicieron encuestas a las personas que estaban comprando o alquilando un departamento, una vivienda unifamiliar para vivir con su familia, digamos, en los próximos años. Y en la encuesta le preguntaban qué habían tomado en cuenta para elegir ese lugar. Entonces la gente está en el estudio, después te puedo pasar el link, es muy interesante. En el estudio están la encuesta que hicieron y digo, por ejemplo, bueno, que miramos transporte público, si había transporte público cercano,
si tenía buena iluminación, si estaba bien orientada, si las carpinterías eran de calidad, más allá del tamaño, que bueno, eso es muy de cada uno, ¿no? Si no había ninguna peste cerca, las pestes eran pescaderías, pompas fúnebres y jardines de infantes. Las tres pestes, ¿no? Si miraban eso y en base a eso eligieron los que más, según su bolsillo, los que más le venía bien. Fueron al año y del porcentaje de la gente que había comprado, alquilado y estaba viviendo en el lugar, separaron esos y le preguntaron, por email, porque tenían todos los datos, quiénes no estaban conformes con la compra o el alquiler que habían hecho, que era más o menos el 50%, que no estaban conformes, pensaron que era una cosa y era otra. De ese 50% que estaban disconformes, el 70% se iban por acústica, porque les molestaba el ruido del vecino, porque no podían escuchar música porque les golpeaban con el escobillón, porque si yo escucho música, mi mujer o mi esposa me obligaba a bajarlo porque no podía dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que más les molestaba a las personas era lo que no habían tenido en cuenta cuando alquilaban. Es decir, ahí también hay un problema de cultura. No es un tema. ¿Por qué miran la iluminación o los picaportes de las puertas? Porque le enseñaron eso. Pero realmente, quien ha vivido en un departamento, en una casa con mala acústica, con una mala relación con los vecinos, sabe lo que es eso. No sé si a alguno les pasó eso acá, pero a mí me pasó cuando era estudiante. Me enteraba todo lo que hacían los vecinos, todo. Y supongo que él se enteraría todo lo que hacía yo, lo cual no es bueno en general. Tenían que andar descalzos porque el ruido... Es tremendo, no se puede vivir así, es tremendo. Bueno, les decía, tenemos por un lado ruido interno, todo esto tuvo que ver con el ruido, y por otro lado, que el ambiente acústico sea compatible con la función interior de ese espacio. Por ejemplo, acá, si yo hablo sin el micrófono, ¿me oyen bien? ¿Les gusta más con el micrófono? Bueno. Hay salas de este tamaño que uno podría hablar sin micrófono perfectamente. Y son comodísimas. Hay salas de este tamaño donde sin micrófono solamente me oye él. O sea, ahí hay una calidad interna de la sala. Hay salas de música donde tocan 3 instrumentos y no se distingue el violonchelo del violín. Es una especie de conglomerado de música. Hay salas donde tocan 100 y se oye cada uno separado. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en el caso de auditorios para voz humana, lo más importante es la inteligibilidad. Es entender lo que está hablando el orador. En mi caso, yo soy muy mal orador. No tengo una dicción clara, lo sé, me lo han dicho muchas veces. Vine así, ya está. No soy cantante de ópera, pero hay lugares donde un muy buen orador tampoco se entiende. Y eso tiene que ver mucho con la acústica del lugar. Y acá está el tema central, digamos, de lo que es la intervención de un acústico en una obra o de un arquitecto que va a hacer la acústica de una obra. Hay dos conceptos que no siempre son tan claros para los arquitectos, que son el de aislamiento del ruido exterior o del espacio interno con respecto al exterior y del acondicionamiento acústico interior del espacio. Son dos conceptos muy, muy importantes. Los dos son necesarios para una buena acústica, pero lo importante es que los materiales que funcionan para una cosa no funcionan para lo otro. Y generalmente cuando uno dice, este material es acústico, cosa que me da mucha risa a mí, este material es acústico. ¿Qué significa que sea acústico? ¿El telgopor es acústico? Gran pregunta de final de... ¿El telgopor es acústico? Y no. Ni no para una cosa, ni no para la otra. Sin embargo, todo el mundo lo compra como acústico. Es muy bien aislante térmico, pero no... Porque lo venden así. Bueno, acá está funcionando como difusor, no como absorbor. Es un difusor esto más que un absorbor. Si fuera para absorber, no sirve. Totalmente de acuerdo. Pero así lo venden en todos lados. Sí, bueno, esa es la falta de cultura. Y sí, tergopola. Sí. Esa es la falta de cultura que hablábamos. Y para eso están acá, por suerte. Ustedes son la parte consciente del universo. Y yo doy un ejemplo que me parece muy bueno siempre en las clases de la facultad, para distinguir aislamiento
Aislar significa separar una cosa de otra, sencillo. Aislamiento de acondicionamiento acústico interior. Y les puedo dar dos ejemplos de una sala con buen aislamiento y mal acondicionamiento acústico o buen acondicionamiento acústico y mal aislamiento. Por ejemplo, el caso de una montaña de mármol. Imagínense una montaña de mármol. Acá tiene montañas por todos lados. Una montaña de mármol le hacen un agujero y hace una sala adentro. Cierran el agujero con una puerta de mármol y se ponen a cantar ahí adentro. ¿Está bien aislado eso del exterior? Más aislado que eso, imposible. Es un búnker antiatómico. O sea, no puede hacer cualquier escándalo adentro que afuera no se oye nada, o viceversa. O sea, que como aislamiento, mejor que eso, no se me ocurre algo por el estilo. Sin embargo, ¿cómo es la reverberación adentro? Claro, o sea, que si es para dar una charla, es imposible. Si estamos a 2 metros, no nos entendemos. Quiere decir que ahí estaríamos un caso de un lugar con muy buen aislamiento espectacular, y un muy mal acondicionamiento para palabra. Al revés, ¿han ido de campamento en las tiendas de tela, las canadienses o las iglú, alguno de esos? ¿Han ido de campamento? Sí. ¿Campamento colectivo en la secundaria y demás? ¿Qué es lo más interesante de un campamento, de esos? Encerrarse dentro de la casa. Nah, ese no es... Irse al bosque. ¿Qué? Irse al bosque. Digamos, estoy pensando en campamentos mixtos, que son los divertidos. En un campamento mixto, ¿qué es lo más interesante del campamento? Oír la otra carpa, obviamente. Yo no sé por qué, no sé, a mí siempre me pasó que la acción siempre estaba en las otras carpas. En mi caso la acción siempre estaba en las otras carpas, no sé por qué. O sea que yo escuchaba nomás. Son cosas que pasan, ¿no? En ese caso tenemos un muy mal aislamiento, se oye todo. Sin embargo, una carpa para hablar es bárbara, porque como absorbe mucho la tela, digamos, una carpa, incluso una capa grande de esas para gastronomía, son bárbaras para poner un equipo de música y hablar, o un equipo de audio y hablar, porque tienen buena reverberación, pero el aislamiento es pésimo. Esto para mostrar que una estrategia no incluye las dos facetas del tema. Tienen que estar las dos. Generalmente, cuando uno aísla, después tiene que acondicionar internamente. Vamos a ver bastantes ejemplos con respecto a la Escuela de Música de acá de Mendoza, de la universidad, donde hubo que hacer las dos cosas, aislar y acondicionar. Bueno, yo en realidad vine sin plan acá. Podríamos ver yo pensé que querían que hablase de la Escuela de Música. Yo hablaría primero por algo más general de conservatorios, una charla que dimos en la Facultad de Buenos Aires, en la UBA, hace unos años, que mostramos estrategias de conservatorios en obras patrimoniales, cómo se intervenían para hacer que una obra, como el ejemplo que vamos a dar acá, no pensada para conservatorio, se convierta en conservatorio. ¿Qué tiene de terrible un conservatorio? Que tenemos un tipo tocando un trombón y al lado uno tocando una guitarra. Y no puede estudiar guitarra si yo toco trombón. Es un tema y realmente es muy difícil eso, es más difícil a veces que otro tipo de funciones. Entonces, si quieren, podemos ver un poco esto. Acá está, bueno, el primer tema, las curvas de nivel de ruido. Ya las vieron, ¿no? Bueno, en conservatorio, obviamente, se puede pensar en una sala con NS35, NS30. Con esos valores no es muy caro lo que uno hace y puede, digamos, tener un buen nivel de ruido interno, compatible con tocar guitarra, con cantar. Obviamente, es un poco elevado para una grabación. Generalmente los conservatorios tienen lugares especiales para grabar, donde vamos a buscar un NS20, NS15, carísimo. Pero una sala normal, NS30 hasta NS35, muchos conservatorios del mundo la envidiarían, porque es un muy buen nivel de ruido. Ustedes saben por qué tiene esta forma la curva, ¿no? Que tolera mucho más ruido en baja frecuencia que en media y alta. Pero por el oído humano. El oído humano es mucho más insensible, más sordo, entre comillas, en baja frecuencia. Y están usando esta característica a favor los que diseñaron este método de número único. Entonces, en general, uno busca, bueno, el primer elemento, buscar un valor que es compatible con la función. Segunda cosa que se hace generalmente, este es el Conservatorio de La Plata, el Giraldo Gilardi, que fue hasta ser conservatorio un lugar de asilo para chicas huérfanas. Tiene un nombre especial, es orfanato, un orfanato para chicas huérfanas. Que creo que hubo una ley en la década del 90 que prohibió los orfanatos, porque decían, claro, que las chicas tienen que vivir con la familia, ¿no? O los chicos huérfanos
con una familia, no en un gran, tipo Harry Potter, en una gran sala con 40 camas. Tiene lógica. Pero en nuestro país nada tiene mucha lógica tampoco porque sigue habiendo una bajísima tasa de adopción y sigue habiendo chicos grandes que crecen sin familias. ¿Qué? Sí, no, pero me parece que es así. Yo tengo varios amigos que... ¿Hay grandes? ¿Mejoras? No, hay muchas familias que quieren adoptar, pero el sistema es el que no. Claro, sí, por eso en el país nuestro no que la gente no quiera adoptar. El sistema está mal. Totalmente de acuerdo. Tengo amigos que están buscando desesperadamente un chico para adoptar y es una locura. Bueno, este es el conservatorio, es un lugar hermosísimo, hermosísimo, en las afueras de La Plata. Lo inauguró Ginastera, como dato interesante. Se llama Gilardo Gilardi, que era un gran músico platense. Y él tenía una forma, bueno, no importa mucho esto. Vamos a hablar de... Háganme acordar, ya que son arquitectos, de diseño general para arquitectura, diseño por distribución de espacios, que es la clave del diseño para arquitectos. Cómo distribuir espacios en una planta o en altura. Esto es una cosa rara, bueno. Pero ¿qué pasa? Este lugar tiene algunos problemas. Este es uno, una autopista de La Plata a Buenos Aires que pasa a 5 metros de una de las paredes. Y los muchachos hacen ruido cuando pasan colectivos, camiones, etc. Con lo cual el nivel de ruido externo era muy alto. Acá tienen. Lo que se hace generalmente en un caso así, lo que hicimos con la Escuela de Música de acá, cualquier obra, se mide el ruido, en este caso un equivalente afuera. El equivalente es un promedio durante un tiempo, se midieron muchos promedios, horas pico, se busca el momento más ruidoso. Esto es en la parte de afuera de una de las ventanas, a pie de ventana de una de las ventanas que daban cerca de la autopista. No dio tanto, esperábamos más, había picos de casi 100 decibeles, pero el promedio no era tan malo. Pero, claro, si estamos pensando en NS30, estamos lejísimos. Acá estamos en NS30 de objetivo. Entonces tenemos esta diferencia, que es esto que está acá. No, esta es la atenuación requerida. Esta cantidad de decibeles es lo que tiene que hacer la pared o las ventanas para que la cosa funcione. Es el elemento clásico. Generalmente nosotros, cuando se trabaja profesionalmente, no se usan los valores únicos. Se usa por octava, para ver dónde realmente está el problema. Porque a lo mejor hay mucho ruido en baja frecuencia y poco en alta, y conviene un tipo de pared distinta. Pero bueno, en este caso era bastante parejo todo. Y esta curvita de atenuación, ya la conocen ustedes más o menos. ¿Qué curvas son estas? Que hacen así, al revés que la CNC. Las curvas de aislamiento, de número único, STC, RW, las normas internacionales marcan la curva con menos aislamiento, en baja frecuencia y va subiendo hacia el agudo. Y acá es lo que hicimos, pusimos este perfil que teníamos que lograr frente a una tabla de perfiles STC. Y bueno, nos dio, ustedes ya saben calcularlo, que no tiene que pasar 32 decibeles en todas las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dio que necesitábamos un STC que andaba por acá, 50, una cosa así. No me acuerdo, hace mucho de esta obra, pero dio una cosa por el estilo. Eso es lo que necesitamos. Bueno, estas son otras fotos que no importan mucho. Esto es para el interior, después lo vamos a ver. Acá está. Ahora, lo que teníamos era STC 20. Eran ventanas, en general el problema son las ventanas. Las paredes eran buenas, pues una construcción de 1940, o sea, con paredes bastante gruesas e interesantes, pero las ventanas eran ventanas con vidrios de 4 milímetros, los típicos, comunes, de madera, que le entraba chiflete por todos lados. O sea, estaba lleno de rendijas y cosas. Propusimos hacer una segunda ventana, una ventana muy buena de PVC, excelente, Kemmerling, digo la marca, pero bueno, hay muchas, hay Tecnocom, Kemmerling. Las de PVC son las mejorcitas que hay en el mundo en este momento para acústica, más que las de chapa todavía. Son caras, ese es el problema, son mucho más caras que las de chapa. Propusimos esto y la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires nos dijo no. ¿Por qué? Porque cuestan muy caras. ¿Por qué no arreglan las que están? Y le dijimos, por más que las arreglemos, va a andar mal. Bueno, pero probemos primero. Bueno, agarramos un aula piloto. Siempre hacemos eso también, cuando hay cosas viejo-nuevo. Cuando es nuevo, se diseña de cero, facilísimo.
Cuando es algo que hay que reformar, generalmente no se usa una tipología de una para todo, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Esta ventana, generalmente yo ya estoy quemado de espanto. Las ventanas viejas por más que uno cambie los vidrios, el tema es el marco, la unión marco y contramarco. Claro, y la madera se mueve además. Aunque las hagas perfectas ahora, dentro de un año se movieron. Entonces, bueno, ya sabiendo, pero bueno, como el arquitecto tenía que mover la plata, bueno, la provincia, agarramos una sala, que va a ser un aula común del futuro conservatorio, y agregamos vidrios laminados, vidrios gruesos, agregamos burletes, sellamos todo bien hechito. Y pasó de 20 a 25, una cosa. O sea que seguía siendo una cosa muy mala. Eso nos dio pie para decir, bueno, este ensayo no funcionó, hagamos en la misma aula prototipo, coloquemos la doble ventana y otras cosas más que había que hacer. Colocamos y se llegó a niveles de NC 28, con lo cual, digamos, estuvimos muy contentos y esa aula piloto permitió su replicación en todo el resto del edificio. Tiene una ventaja además el aula piloto. Cuando uno la está haciendo, trabaja directamente con los constructores, con el albañil, con el carpintero, con el capataz, el maestro. Entonces todos están muy atentos a que salga perfecto y aprenden a cómo hacerlo. Una vez que lo hicieron una vez bien, uno espera que lo hagan bien en todos los lugares. En cambio, controlar una obra entera es mucho más complicado y generalmente corregir toda una obra entera es carísimo y es muy complicado en tiempo. Entonces tiene muchas ventajas el obra piloto. La ventaja de no gastar de más y además probar la tecnología que están usando. En la escuela de música hicimos lo mismo para las aulas de la etapa 1, la etapa que ya estaba hecha cuando nosotros llegamos. Tomamos 4 aulas y las modificamos. Mañana las vamos a ir a ver, creo, ¿no? Bueno, como anduvieron bien, dijimos, bueno, esto mismo hay que hacerlo en el resto, que son muchas. Sí. No, de PVC. Pero es un PVC que pesa muchísimo. No es un PVC de caño de desagote. De alta densidad, es muy bueno, muy bueno. Digo que las ventanas pesan mucho. Son muy buenas porque tienen doble contacto, cierran muy bien, no se mueven con la humedad ni con la temperatura. El único tema que había con el PVC hasta hace un tiempo, no sé, yo no soy experto en eso, es que decían que en el exterior los rayos UV la quemaban. Aparentemente las últimas dicen que los fabricantes dicen que no. Yo no lo he visto eso. Dicen que han hecho... Claro. Exactamente. Pero si es interior, y esto es casi interior, así que no había problema. Tampoco que se ponga amarillo, no es muy grave tampoco. ¿El vidrio es simple? No, el vidrio, de acá es un laminado 6x6. Es un vidrio. Es decir, ¿qué te permite la ventana de PVC? Te permite usar un vidrio muy grueso y que no se vaya todo por las rendijas. O la ventana, hay buenas ventanas, hay ventanas de aluminio muy buenas también. Quizás hacen unas ventanas excelentes. O sea, no es solamente PVC. De chapa también hay excelente chapa. Acá en la escuela hicimos de chapa 14, buenísimas. Pero bueno, más costo hay que conseguir muy buen carpintero metálico, un buen herrero, no es tan fácil. ¿La ventana de madera la dejaste por estética? No, que esto tiene protección patrimonial. Me olvidé de decir ese detalle. No podía ser, de exterior no se podía, bueno, se justifica, ¿no? Está bueno la solución. Se justifica, ¿no? La sala, el edificio es hermoso. De afuera tenía que verse como si no se hiciera nada. Nos permitió la Comisión de Museos y Monumentos intervenir solamente en la parte de adentro. Es buena pregunta la que hiciste, porque realmente es así. O sea, obviamente es mucho más fácil poner 2 ventanas nuevas y se acabó la historia. O poner una muy buena nueva que por ahí... Ese espacio que se generaba entre las dos no... Le pusimos bueno, si quieren ver ventanas, porque tengo un PowerPoint sobre ventanas para un posgrado en la UBA. Está bueno. Si quieren ver ventanas, paramos un minuto, vemos ventanas y seguimos. O terminamos esta obra y vemos ventanas. En realidad, la charla de hoy es más a elección, es casi como a menú abierto. Eligen un bife de chorizo con... a la carta, yo hago lo que ustedes dicen. Pero me parece bueno, si te interesa el tema de las ventanas, tema de separación, qué es un DBH, para qué sirve, sirve para acústica el DBH, preguntas típicas de arquitecto que están ahí. Pero primero hagamos lo que mencionaste antes. No, estamos con esto. El diseño de espacios que dijiste en un momento. Vamos.
Bueno, háganme acordar todos ustedes. La secuencia va a ser caótica, pero que esté el contenido por lo menos. Bueno, creo que para el exterior era lo más importante eso. Y después tenemos el caso de los espacios interiores. Vamos a empezar por uno que se ve bien. Bueno, acá por ejemplo. Obviamente estos eran dormitorios de las huérfanas, de las chicas, y tenía ventanas también patrimoniales con vidrios. En esas aulas se dan clases de música general, música de audioperceptiva, teoría y solfeo, pero tienen piano. Y en la actualidad una clase de música no era como hace 40 años que estaba el profesor con el Pozzoli leyendo do, re, mi. Y estar horas así. Yo estudié así, música. Era una tortura. Hoy en día tiene mucho más onda, oyen música, ven videos, la profesora toca, cantan, o sea, hacen ruido. Antes eran más tranquilos. Por lo tanto, si dejábamos estas ventanas y había... Este es un lugar, creo que hay una foto general. Esto. Todas esas son estas puertas que están viendo, y en cada una de esas puertas hay un aula. Si dejábamos como estaban, iba a ser una especie de batifondo increíble. Y encima, esta zona, ahora hay unos bancos, esto era cuando se estaba inaugurando, la dirección puso unos bancos muy lindos para, como estas cosas, ¿no? Bancos y mesas. ¿Para qué? Es un conservatorio de música. Los chicos van después de la escuela generalmente. Entonces, ¿qué hacen las madres? O los padres. Madres, padres, se van a poner los dos. Así que no. No hay manera de arreglarlo eso. Estoy intentando portarme bien, qué sé yo. Van ahí y las llevan después de la escuela. Hay un lugar para tomar leche, o sea, pueden tomar la leche los chicos ahí, y las madres los esperan, a veces con hermanitos más chicos. Todo un esfuerzo muy grande que hacen las familias para esto. Entonces, este es el lugar donde se juntan todos. Entonces, el que no está en la clase de música está haciendo los deberes para la escuela. O está jugando pintándose muy chiquito, pintando en unos crayones. O sea, hace un lío bárbaro ahí también. O sea, si esto lo dejábamos como estaba, era imposible aislar las aulas entre sí o las aulas con el foyer central, este lugar central. Bueno, se hizo lo mismo que antes. Se mantuvo la puerta original, se le pusieron burletes, y se puso una puerta maciza de madera, muy buena dentro, con burletes bien puestos. Las dos puertas juntas daban un nivel de aislamiento de un STC 45, que de donde partíamos, que era casi nada, era realmente muy bueno y compatible con la función, que es lo importante. No pasarse tampoco. Hubiera sido ideal colocar entre medio de la cámara esa de aire que queda entre las dos puertas, colocar material absorbente. Eso mejora mucho el aislamiento, porque ese sonido que queda resonando se para. Pero ahí sí la comisión nos dijo, no, tiene que ser madera y que parezca original. Así que bueno, hicimos eso, que parece bastante original, y cuando están todas cerraditas quedan muy lindas. Pero tiene otros problemas también. Este es el bar, miren qué lindo que esté, una puerta Art Nouveau preciosa, original, ¿no? No sé qué harían en ese bar las chicas del orfanato. Todo muy raro esto. No sé, pero con una puerta... Las de adentro sí. Sí, no, las puertas placa con celda de abeja, además, son muy malas. Acústicamente aíslan muy poco. Pero ¿qué pasa? No era solamente el problema sino un problema mucho más grave, un vicio oculto, no diría, a ver si encontramos alguna foto. Esto. Exactamente, toda la mansarda esta, o todo este altillo que daba ahí arriba, o la parte del techo, tenía cielos rasos, pero se comunicaban por arriba, o sea, la pared no iba hasta el fondo. Y esto es complicadísimo, porque de hacer una pared hasta esas estructuras de madera, casi imposible hacerla aislada. Bueno, tuvimos que colocar unas placas de Durlock, dobles, bueno, y demás, que simularan el aislamiento de las paredes que estaban, que fueron hasta arriba y después sopletearlas con espuma de poliuretano y otras cosas más. Bueno, ahí hubo una guerra muy grande con la gente de museos y monumentos, que no querían que hicieran eso porque iba a alterar la estructura original del edificio. Bueno, hubo una nota de ellos diciendo que no, hubo una nota nuestra diciendo que si no se hacía eso, el lugar no era compatible con el uso, y hubo un corte de una ruta esa por los alumnos del conservatorio,
que automáticamente cuando cortaron la ruta, la firma hagan la pared. Fue un poco lo que pasó acá. Muchas veces cuando las fuerzas vivas se manifiestan, las autoridades, ahí recién parece increíble, ¿no? Y es muy penoso para nuestro país, pero es así, reaccionan. Qué sé yo, que decían que esto era una pena ponerle Durlock, no se veía ver, porque después con el señor Rossi no se veía. No, era el tema de, bueno, usamos una palabra que no voy a repetir acá. ¿Qué? De justificarse el sueldo. Que no sé, a veces la gente de patrimonio a veces es muy racional y a veces no. A veces son muy fundamentalistas, creo yo. Sí, esa es la palabra. Bueno, después son otros elementos. En el corte se ve bien el techo. ¿Ah, en el corte? Claro, sí, totalmente. Por ahí pasaba todo el ruido. Era imposible pararlo con un yesito, dos yesitos de nada. Bueno, este es simplemente para mostrar una obra. Y estas son las aulas, bueno, acá habla de metales, que se hizo con 2 mangos esto. Sí. Perdón, ¿qué solución le dieron a la Seguimos la pared original hasta arriba con doble tabique de Durlock y después lo sopleteamos con un elemento. Bueno, había un arquitecto, estaba ahí, Fernando Gandolfi, un capo en restauración de edificios antiguos, trabajó en el Colón, muchos edificios muy, muy importantes en el Congreso de la Nación, y él conoció los compuestos que al estar en contacto con madera mantenían la elasticidad, porque si se va a romper también, con la temperatura, pega el sol a eso, que decía que eso con el tiempo no se iba a romper. Y además tenían características ignífugas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Como es un edificio educativo, ahora tiene que cumplir con un montón de normas de incendio, obviamente, ¿no? Sin duda, que las cumplía. Y acá viene la parte, obviamente, se hace por 2 pesos. No había plata para hacer grandes revestimientos como los que están en la escuela de acá, que están bien puestas, o un conservatorio con un presupuesto equilibrado. Entonces directamente se colocaron paneles con lana de vidrio, una tela, un liensillo bastante abierto para que pase el aire, y con eso se arreglaron las salas de percusión, las salas de metales. O sea, parece muy poco pensado esto. Sin embargo, acústicamente anduvo fenómeno. En la percusión, además de todo esto, pusimos alfombra. Y realmente anduvo muy bien. No estéticamente, porque bueno, dijeron que cuando bueno, en las salas de percusión también pusimos doble puerta buena, y acá sí nos permitieron poner un material absorbente en el medio. Esto es Fonac, es un material tipo espuma de goma, que yo soy bastante crítico de este material, porque generalmente los fabricantes venden el que no es ignífugo. Y este material, la espuma de goma, que es un compuesto que cuando se quema genera gas cianhídrico, o sea, cianuro. Los chicos de Cromañón que se murieron, no se murieron ni quemados ni asfixiados, se murieron envenenados. Por eso que los que salieron vivos, ¿vieron que los sacaban, los tiraban ahí, estaban intactos? No hubo ninguno quemado, ni siquiera asfixiado. Y los que fueron al hospital, estuvieron 1 año en el hospital. Si una asfixia se pasa en 3 días, estuvieron envenenados. Una cosa tremenda, porque es lo mismo que pasa con los presos cuando queman los colchones. Es el mismo material. Al quemarse generan un humo venenoso, no tóxico, venenoso. Por eso que hay que poner siempre lo que tiene certificado del INTI de retardo de llama. Porque no es ignífugo, es el retardo de llama. Claro, valen 3 veces más, pero es lo único que va. Acá no había modo de poner otra cosa, se puso esto, pero cuidamos que sea el clase 1, que es el que tiene ese comportamiento ante fuego. Bueno, acá mucho más no hay para hablar, vamos a hablar de otras cosas después con respecto a la escuela de Mendoza. Y acá tenemos un edificio pensado de cero, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, muy famosa en el mundo porque es como la Juilliard School of Music, pero de tango y de folclore. Dan clases de mederos, o sea, viene gente de todo el mundo a estudiar acá, porque, bueno, tango es Argentina y Uruguay por ahí, ¿no? Y acá están los capos de tango, ¿no? En época daba clase Roberto Grela, una cosa maravillosa, ¿no? Y acá sí tuvimos la suerte de poder diseñar de cero la
la sala, la escuela con los arquitectos de la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires y nosotros, desde la Facultad de Bellas Artes. Bueno, estos son renders de la escuela. Esta no se hizo, sí, al final se hizo distinta, pero bueno, el proyecto era bueno. Y acá tiene un poco las cosas que yo les contaba. Esta es la parte de aislamiento solamente. Acá ya sí se colocaron paredes muy buenas, similares a las que van a ver mañana en la Escuela de Música de acá, o las vamos a ver hoy con las PowerPoints. Tratamos de que estas paredes no son tan buenas como las de acá. Las de acá son mejores. ¿Por qué? Porque acá había solamente 2 aulas, una al lado de la otra. El diseño era tan bueno que colocábamos 2 aulas y un depósito, un baño, o sea, un elemento que hacía de aislamiento sin necesidad de ser tan caro. Si miran la planta esta, ven 2 aulas, algo, 2 aulas, algo, 2 aulas, algo. Lo cual hace que solamente esta parece importante, las otras no. Con lo cual se abarató muchísimo el peso en una zona anegable, la de Avellaneda, que usaban pilotes hincados. Cuanto más peso, más pilotes, más caro. O sea, estaba mucha guita abajo había, que no se ve. Y acá lo mismo, en la parte de box es lo mismo. Usar un criterio de distribución de espacios que lo hace más barato. En el caso de Avellaneda, como era de cero, jugamos un poco con la arquitectura e hicimos que no hubiera paredes paralelas. Esta no es paralela con esta y esta no es paralela con esta. Eso es un criterio muy bueno para música. Acá no se pudo hacer porque el proyecto ya estaba hecho de antes. Lo que hicimos fue un criterio de paredes enfrentadas, con absorbente o sin absorbente. No es tan bueno como este, pero bueno, no es malo, funciona bien. Este es un poco mejor. Pero sí tiene doble puerta de alto aislamiento. Y yo les contaba cómo la arquitectura ayuda a la acústica y a la economía cuando está bien hecha. Colocar todos los instrumentos potentes juntos es muy inteligente. Y no colocar percusión, guitarra, por ejemplo. Ponga percusión, percusión y guitarra, guitarra, al otro lado, como se hizo acá. O metales todos juntos y maderas por otro lado. Pero no, un metal, una madera, un metal, una madera. Es decir, la distribución del espacio, el partido es fundamental en esto. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que ya lo vieron, reverberación vieron, por supuesto. Este es en La Plata, la sala de orquesta. Esto no sé si lo vieron, pero 2 pesos. Un panel puesto contra la pared absorbe una banda de frecuencias determinada. Puesto así es una trampa de graves. O sea, permite compensar la absorción que le falta a esto. Y es lo mismo, simplemente puesto de otra manera. En una esquina, en un vértice, en una arista. Esta es la aula de percusión. Ah, y otra cosa, las mandamos, acá está el piso de afuera, el nivel 0, las mandamos al subsuelo, cosa que no tuviera demasiado contacto con otras aulas. Por supuesto que los percusionistas nos dijeron que nos mandaron a Alcatraz a nosotros. Y bueno, digo, algo lo han hecho para ir a Alcatraz, tocan instrumentos muy ruidosos. Son amigos, no hay ningún problema. Siempre es el chiste que se hace, ¿no? Hay muchos chistes de percusionistas que no voy a hacer tampoco acá. Y acá viene, esto es un estudio de grabación que hicimos en el Cervente. Este es el estudio de grabación, esta es la parte más delicada de la obra. Esto es en el Conservatorio de La Plata. Esto vamos a ver un poco más adelante en la charla de hoy. La acústica... Sí. Como acondicionamiento usaron los paneles esos absorbentes. Y como aislación, los muros más gruesos y en el caso de la escuela de Avellaneda, que era nueva, sí, hormigón y ladrillo macizo. Y en el caso de la escuela de Conservatorio de La Plata, los muros que había, cuando había mucho ruido, los reforzamos con Durlock de los 2 lados. Durlock roca de yeso y lana de vidrio. O sea, aumentamos el aislamiento de los ya existentes, porque no alcanzaban. ¿Qué decíamos hoy que era la acústica, Ernesto? ¿50% de qué? Decíamos que la acústica es 50% de conocimiento técnico y 50% de política. Este estudio, que es maravilloso, un estudio profesional en un conservatorio, ¿qué pasó? Las ventanas son triples ahí, ¿ven? Hasta otro nivel esto. Está dentro de ese edificio tan lindo.
Era la gobernación en esa época de Solá, en la provincia de Buenos Aires, antes de 2001, antes que estallara el universo. Los alumnos y los profesores del conservatorio querían un estudio de grabación para grabar lo que hacían. Entonces dije, bueno, hagamos un estudio con los 2 mangos que había, una cosa así. Y a un tipo, uno de los directores, genio, se le ocurrió, ¿y si le vendemos este estudio a la provincia para hacer los spots de campaña y grabar los jingles y grabar todas las cosas que graban ellos? Habló con no sé quién y se mandó la guita, para hacer esto. O sea, es un tipo vivo que se dio cuenta dónde ir a pedir y en qué momento. Bueno, hicieron una maravilla de estudio que lo están usando ahora para hacer música, nada más. Graban discos, acá tienen un sello profesional, tiene nivel de ruido NC18. Para un edificio hecho, increíble. Compraron los equipos, la consola digital, se puso el mejor piano del conservatorio ahí. No, es una cosa maravillosa. Y esto, bueno, esto es la construcción de ese lugar que tiene todo un sistema de trampas de grave arriba del raso, porque los graves en los estudios de grabación son terribles. Bueno, esto es una técnica muy compleja que no van a... Todos los sistemas de pases de aire acondicionado. El aire acondicionado lo mandamos 2 salas afuera. En general, el aire acondicionado, el chiste que hacemos siempre, cuando hacemos una obra en Mendoza, le pedimos a los termomecánicos poner los equipos en San Juan, por ejemplo. O sea, es un chiste, pero en realidad cuanto más lejos mejor. Primero, porque las máquinas no hacen vibrar esto, y segundo, porque el recorrido permite atenuarle el ruido, si uno lo hace con material absorbente adentro y demás. O sea, ahí nos dieron bolilla y realmente funcionó muy bien. Les decía... ¿Qué pasó acá? Les decía, la inteligencia de un arquitecto, cuando un arquitecto es inteligente, marca diferencia. No siempre ocurre. Pero cuando ocurre es maravilloso. Acá. Poner un pequeño ángulo a las paredes en estas lugares de acá fue fácil. Se generó una fachada en serrucho, digamos, ¿no? Que le gustaba, era muy moderna, qué sé yo qué. Acá también una fachada en serrucho, todo bien. Pero yo quería que las salas de ensayo, grandes para 40 tipos, tuviera también esa... Y ya daba cualquier cosa. Estuvieron trabajando los arquitectos como 20 días, todos los días, porque son arquitectos de ministerio, o sea, tienen 8 horas por día de laburar ahí, se dedicaron a esto, buscando, y les quedaban unas cosas rarísimas, con unos techos imposibles de hacer, y muy caro, porque ¿viste? La arquitectura rara es más cara. Hasta que acá viene el genio, el Negro Palacio, es un pibe recién recibido de arquitecto, que estaba trabajando ahí, y dice, ¿qué tal si hacemos esto? Tenemos 2 rectángulos, y automáticamente todo se acomodó como queríamos, sin cambiar casi nada del edificio. Este es el rectángulo del auditorio, este es el rectángulo de apoyo del auditorio. Al girar la envolvente exterior con respecto a la envolvente interior, de las 2 partes del edificio, todas estas salas y estas que están por acá se convirtieron en lo que queríamos nosotros. Que no sean paralelas, pero manejando grandes volúmenes. Eso, cuando un tipo tiene esa capacidad de ver lo que nadie ve, y todos se están rompiendo el alma, yo también, estábamos buscando la vuelta, no había modo. Yo decía, pero si hacemos esto, clic, automáticamente todo solucionado. Maravilloso. O sea, acá también el ejemplo una buena idea soluciona un problema. Y no es más caro, es más barato que hacerlo de otra manera. Por eso que la parte que uno pierde en tiempo en proyecto es irreemplazable. Una vez que está ya plasmado el proyecto y no se puede hacer casi más nada que mejore el diseño general. Bueno, yo ahora podría pasar a la escuela de música de acá o ver estos temas que nos quedaron sueltos. No sé, yo no, el horario no, sí. Dale. Es una receta mía. No, cada uno sabe la que quiere. Yo uso 5 grados. Con 5 grados, ¿saben lo que es el flatter eco? Bueno, lo oyeron acá en algún lado. Eco de leteo.
Cuando hay dos paredes paralelas, que toc, 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 es horrible. Y si está muy agudo, que no se oye como aleteo, distorsiona mucho los timbres de los instrumentos. La flauta suena como chillona, el violín suena como si estuviera rascando. Ahora, con 5 grados, de una pared sola, o sea, una a plomo y otra a 5 grados, con eso ya está. Más que eso es peligroso. ¿Qué? Sí, sí, no importa, que no sean paralelos. Generalmente lo cómodo es que estén a plomo las paredes y correrlo así. Porque si la querés mover así es más complicado.